tal? Bienvenidos. Voy a trabajar el siguiente vector. Dice que un pelotón que hace 4 recorridos, un recorrido durante 4 días. Entonces, lo que hacemos es que vamos a separar cada vector, cada recorrido que realiza, lo vamos a separar con como vector A, vector B, vector C y vector D. Lo separamos de esa manera. Entonces, para el primer recorrido, vamos a hacer nuestro diagrama. Vamos a hacer así bien pequeño. Y dice que en el primer recorrido que se va del norte, oeste, hace este recorrido. Entonces acá 40 grados, colocamos los 40 grados acá. Y tenemos entonces, acá vamos a tener sus componentes, la componente en X y la componente en Y. Este sería el vector Y el vector X. Entonces vamos a calcular cada uno de los vectores, vector en X y vector en Y. El recorrido es de 7 kilómetros. Entonces vamos a tener, para el primero tenemos el vector X es igual, según la fórmula, vector por coseno del ángulo, que sería 7 por el coseno de 40 grados. Y vamos a tener, multiplicamos 7 por el coseno de 40 y nos da un resultado de 5.36. Ese sería el vector X. El vector Y, que es vector por el seno del ángulo, 7 por el seno del ángulo, seno de 40 grados, nuestro vector Y va a ser igual a, multiplicamos 7 por seno de 40 y nos da 4.50. Calculamos componentes en X y la componente en Y. Estos valores los vamos a colocar en la tablita. Vamos a hacer la tablita acá. Acá sería el vector X y el vector Y. Entonces vamos a tener los valores. En X tenemos, el vector X es de 5.36 y el vector Y es 4.50. Entonces acá, si el vector X, como va hacia el oeste, lo vamos a colocar negativo, y el vector Y va hacia el norte, positivo. Entonces ahí hay que colocar los signos dependiendo del cuadrante en donde se encuentra. El siguiente día su recorrido dice que es 18 kilómetros al sureste. Entonces sale hacia acá, 18 kilómetros. Y el ángulo lo vamos a tomar acá, en la componente del vector Y. Y acá tendríamos el vector X. El ángulo es de 25 grados. Entonces voy a calcular el vector X, que es igual a 18 por el coseno de 25. Al multiplicar entonces 18 por coseno de 25 nos da 16.31. Y la componente en Y sería el vector 18 por el seno de 25 grados. Al multiplicar 18 por el seno de 25 nos da 7.61. Esos valores los colocamos acá en la tablita, 16.31 y el vector Y 7.61. Acá el vector Y va hacia el sur, sería negativo, y el vector X va hacia el este, es positivo. Se va en esta dirección el tercer día. 55 grados, la componente en X, vector X y el vector Y. Entonces, el vector X, según la fórmula, es vector por el coseno de 55 grados. Al multiplicar 22 por coseno de 55, obtenemos 12.62. Luego sacamos la componente en Y, que sería el vector por el seno
de 55 grados. Al multiplicar 22 por seno de 55 vamos a tener 18.02. Acá los dos, este va al este positivo y el vector lleva hacia el norte positivo. Los dos valores serían positivos. Entonces tenemos 12.62 y tendríamos acá 18.02. El último día dice que se va hacia el suroeste, con un ángulo de 50 grados. El vector de 13 kilómetros. Entonces, sus componentes serían, la componente sería el vector X acá y el vector Y. Calculando el vector X nos da vector que sería 13 por el coseno de 50 grados. Al multiplicar 13 por coseno de 50 nos da el vector X de 8.36 y el vector Y, que sería 13, el vector por el seno de 50 grados, vamos a tener un valor de 9.96. Entonces, acá va al oeste, el vector X es negativo y el vector Y hacia el sur sería negativo. Entonces, los dos valores acá serían negativos. Menos 8.36 y menos 9.96. Sumamos estos valores. Al sumar esta columna tenemos que tomar en cuenta los signos. Menos 5.36 más 16.31 más 12.62 menos 8.36. Voy a tener un valor de 15.21. Sumo acá 4.50 menos 7.61 más 18.02 menos 9.96. Voy a tener un valor de 4.95. Esto sería el vector X y el vector Y. Teniendo los vectores, la suma, el vector X 15.21, el vector Y 4.95, lo vamos a introducir a la fórmula para calcular el vector resultante. Entonces el vector dice que es vector en X al cuadrado, 15.21 al cuadrado más 4.95 al cuadrado. Al elevar al cuadrado el 15.21, 231.34 más 4.95 al cuadrado, vamos a tener 24.50. Sumamos esos resultados y vamos a tener, los sumamos, nos daría 255.84. El vector resultante entonces sería de 15.99. Ese sería el vector resultante. Kilómetros. Y para calcular la dirección, el ángulo, tenemos la fórmula y colocamos los datos a la fórmula. Tangente de menos 1 entre paréntesis del vector en Y, que es 4.95, dividido el vector en X, que es 15.21. En la calculadora vamos a obtener un ángulo de 6.04 grados. Entonces, nuestro resultado sería que el desplazamiento o el vector resultante es de 15.99 kilómetros con dirección 6.04 grados. Como los dos son positivos, sería noreste. Ese sería entonces